Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Practicar la justicia y la equidad agrada al Señor más que los sacrificios. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido miércoles 20 de enero. Y les quiero compartir el Evangelio para este día del Evangelista San Marcos, capítulo 3, 1 al 6. Entró de nuevo en la sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado, para poder acusarle. Dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Luego les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo con ira, apenado por su cerrazón de mente, dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió la mano y quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos hacernos una pregunta con respecto al Evangelio, querida familia, queridos hijos. ¿Para qué sirven los milagros? ¿Para qué sirven los prodigios del Señor? Y la respuesta es que los milagros y los prodigios son ambiguos. Es decir, sirven para dos cosas. Nos acercan a Dios a veces, pero a veces también nos alejan de Dios. Dice el Evangelio claramente que este milagro de la curación de este paralítico en su mano produce gloria a Dios por un lado, pero también produce por otro lado rechazo a Dios. Produce admiración de Dios, pero también produce fastidio, produce gratitud a Dios y a Jesús, pero también produce odio. Es decir, los milagros unas veces sirven para glorificar a Dios, otras veces sirven para rechazar a Dios. Y un ejemplo, he conocido personas que, estando lejos de Dios, a través de una enfermedad se acercan a Dios, y una enfermedad les ayuda a estar cerca de Dios, y a través de la sanación de esa enfermedad se quedan en la iglesia, se quedan cerca de Dios, agradecen a Dios, están cerca de Dios. Como una enfermedad y la sanación de una enfermedad los ha acercado a Dios. Pero también conozco personas que estuvieron enfermas y estaban cerca de Dios, y se pusieron a orar, mucha iglesia, mucha confesión, muchos grupos de oración, muchos retiros espirituales, orando por su enfermedad, orando y muchísimo, hasta que Dios les regala la gracia de la sanación. Y después no se volvieron a ver en la iglesia. O sea, los milagros producen eso. A veces nos acercan a Dios, pero otras veces nos alejan de Dios. Eso lo dice el texto. A los fariseos herodianos, este milagro de Jesús les causó odio, rechazo, fastidio. Jesús sanó la mano seca de este paralítico, pero no sanó los corazones llenos de odio y de resentimiento y fastidio que tienen los herodianos y fariseos. Entonces, los milagros a veces pueden acrecentar la fe, pero a veces también pueden destruir la fe. Eso nos lo enseña el texto. Segunda enseñanza, entonces, ¿qué tenemos que entender? Que solo Dios sabe lo que necesitamos. A veces puede que necesitemos un milagro, otras veces puede que no. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor, dueño del universo. Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores. Todo está sometido a Jesús,
todo está al servicio del Señor. El bien está al servicio de Jesús, pero también el mal, el demonio, así se revuelque, así chille, así grite, está al servicio de Jesús. Jesús es Señor de la alegría, pero también es Señor de la tristeza. Jesús es Señor de la salud, pero también es Señor de la enfermedad. Jesús es Señor de la esperanza, pero también es Señor de la desesperación. Jesús es Señor del amor, pero también es Señor del desamor. Jesús es Señor de la confianza, pero también es Señor de la desconfianza. Jesús es Señor de todo, todo está sometido a Él. Y como todo está sometido a Él, entonces Él puede valerse no solamente de las cosas buenas, sino aún también aprovechar las negativas para mostrarnos su amor, para mostrarnos su gracia. Muchas veces necesitaremos un milagro, otras veces no. Solo Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, que de este hermoso texto del Evangelio que hemos escuchado nos queden dos enseñanzas. La primera es que no podemos pedirle a Dios, haz esto o haz aquello. Dios sabe lo que tenemos, o mejor dicho, Dios sabe lo que necesitamos. Debemos pedirle, Señor, haz tu santa voluntad en mi vida. Eso es lo que tenemos que pedir, que Dios haga su voluntad, no nuestra voluntad, no ordenándole, haz esto, haz aquello. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Como otro pasaje del Evangelio dice este enfermo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y segundo, hay una parálisis más terrible, hay una parálisis más grande que la parálisis del cuerpo, que la parálisis de un brazo, que la parálisis de una mano, que la parálisis de las piernas, y es la parálisis del corazón, que tenía paralizado precisamente a los fariseos y herodianos. A veces el corazón se paraliza de resentimiento, a veces el corazón se paraliza de odio, a veces el corazón se paraliza de egoísmo, a veces el corazón se paraliza de envidia, a veces el corazón se paraliza de soberbia. ¿Y quién sana esa parálisis? El Espíritu de amor que el Señor nos entregó cuando dio su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este día? Nosotros, más que prodigios y más que milagros, lo que necesitamos no son tanto prodigios ni milagros. No necesitamos tanto pedirle al Señor prodigios y milagros en nuestra vida, sino que nos dé el prodigio y el milagro de un corazón enamorado de Dios, para recibir el Espíritu Santo y que sane toda parálisis que haya en nuestro corazón y en nuestra vida. Queridos hijos, feliz y bendecido miércoles. Les regalo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.